Bueno, tomen su lugar, por favor, hermanos. Es miércoles, ahora se le llama que es miércoles de retiro. ¿Por qué? Bueno, porque ya estuvimos hablando anteriormente, ¿verdad? Desde que entró el Señor Jesucristo el domingo, entrada triunfal, bueno, el martes, el lunes, se le llama lunes de autoridad. Lunes de autoridad. ¿Por qué? Pues porque fue al templo y lo limpió de todos los mercaderes que estaban allí y con su mercado que tenían y los echó fuera. Lunes de autoridad. También después de eso, la otra cosa que hizo el lunes fue cuando se secó la higuera, porque buscaba frutos en la higuera y no encontró ninguno, pero estaba muy bonita y frondosa y verde. Entonces se secó la higuera. El martes de controversia, porque ustedes ya vimos que se agolparon todos los enemigos del Señor Jesucristo para hacerle caer en algo que dijera mal, para tener pretexto, para tomarlo prisionero o para matarlo. Eso es lo que querían. El miércoles siguió yendo al templo el Señor Jesucristo. Dicen los historiadores, porque en esta hora no sabemos, recuerden que Él estaba de visita en Jerusalén. Generalmente, anteriormente, Él vivía en Capernaum, en la casa, dicen que en la casa de Pedro, ahí vivía, era originario Pedro. Y durante su ministerio, dicen que se cambió de Nazaret a Capernaum. Y él vivía en la casa de Pedro, pero ahora estaba de visita en Jerusalén. Ahí no tenía una casa, pero sí tenía a sus amigos de Betania que estaban muy cerca. Y dicen que ahí es donde se hospedaba, tanto los apóstoles como el Señor Jesucristo en Betania. Muy cerca, podía ir de Jerusalén a Betania caminando, como cuando entraron triunfalmente, caminaron. Bueno, eso es lo que dicen. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo el miércoles? Ya vimos que estaba enseñando en el templo. Bueno, empezó nuevamente enseñando. No sabemos a qué hora, no nos dice la Escritura esos detalles, pero inició el día en el templo nuevamente. Y hizo tres cosas el día miércoles. Uno, en el templo, aprovechando que, todos los días había reuniones en el templo porque era una fiesta, la de la Pascua. Y el día más importante de esta fiesta era el viernes. El viernes donde mataban el cordero pascual y lo asaban, y era una fiesta que se celebraba tanto en el templo como en las familias. En el templo se llevaba a cabo el día de la expiación. Los sacerdotes hacían esa ceremonia del día de la expiación, pero en sus casas cada quien sacrificaba el cordero pascual, el cordero pascual, y lo asaban y comían de él. Bueno, pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo el miércoles último de su vida, antes de morir? Bueno, estuvo en el templo, enseñó a los que estaban allí acerca de las ofrendas, aprovechando que hubo una viuda muy pobre y que vino y entregó todo lo que tenía. Y Jesucristo aprovechó diciéndoles: ustedes dieron mucho dinero, buenas cantidades de dinero, pero yo les quiero decir que esta dio más, dio todo. Bueno, ese pasaje, y después de eso tomó a sus discípulos y se fue al Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos, él no quiso quedarse en el templo. Siempre acostumbraba ir al Monte de los Olivos para tener un tiempo con sus discípulos. Y por supuesto que cuando se los llevaba, oraban. En el Monte de los Olivos oraban. Y también él les enseñaba cosas muy particulares a ellos.
no a todo el mundo, no a todas las personas, sino a ellos. ¿Y qué fue lo que les enseñó? El sermón profético de su segunda venida y de las señales del fin del mundo, que están registradas en Mateo 24 y 25, también en los evangelios, en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a ver brevemente, no todo, por eso no quise leer todo el capítulo 21, porque vamos a ver, y me voy a enfocar, porque es muy amplio estas cosas del sermón profético del Señor Jesucristo acerca de las señales del fin del mundo y de su segunda venida. Yo me voy a enfocar, voy a mencionar las señales principales, pero me voy a detener en una solamente, para que podamos tener un poquito más de provecho, no nada más abarcar todo y no tener mucha enseñanza en particular. Por eso escogí detenerme en una señal, que es la persecución de los cristianos. Voy a enfocarme en eso. Bueno, yo cada año veo en estos meses que se aproximan de verano, cuando el sol está más cerca de la tierra y que hay mucho calor, ya la estamos sintiendo a medida que estamos ya en abril y mayo, junio, es los meses de más calor en el año, y van a ver, como cada año, que va a haber tornados que destruyen. En Estados Unidos hay mucho de eso. Ya se vio uno hace poquito, hace unos días. Pero también hay otras cosas que se ven en esos meses: incendios forestales. Aquí también ocurren en México, y no solamente en México ni en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, incendios enormes. Uno de los más grandes incendios que yo me acuerdo que han sucedido en el mundo son en Indonesia. En Indonesia, un incendio duró muchos días, no lo podían controlar, no lo podían apagar, y cuando por fin no lo pudieron apagar, sino porque llovió, devastó muchísimo, un área muy grande. Pero en Estados Unidos ha habido muchos incendios, y llega a poblaciones, a ciudades, destruye casas, destruye todo lo que se encuentra. Los animales corren cuando hay estos incendios. Claro que también necesitamos el fuego, porque es muy útil. En nuestras casas lo usamos. Los países donde hace mucho frío es necesario el fuego, porque si no, no vivirían contentos con el tanto frío que tendrían. Bueno, en los evangelios y en Apocalipsis siempre se habla de del elemento del fuego como un juicio de Dios, como un juicio. En la gran tribulación, qué bueno que mencioné la gran tribulación, porque voy a mencionar la persecución que siempre hay. Persecución a los cristianos que siempre ha habido desde que inició la iglesia cristiana. Inmediatamente vino la persecución. Miren, en cuanto predicó el apóstol Pedro su gran sermón, en el capítulo 2 de Hechos está un sermón donde se convirtieron 3,000 personas. Inmediatamente hubo persecución, y en el capítulo 3 lo echaron a la cárcel. A él y a Juan lo echaron a la cárcel. Empezó la persecución, y desde ahí hasta la fecha no ha parado la persecución. Pero la gran persecución, la peor persecución que va a haber es en el periodo que se le llama la gran tribulación, donde se van a conjuntar los grandes enemigos de Dios. El anticristo, bueno, el principal es el que se le llama en la Biblia o en el Apocalipsis el dragón escarlata, que es el Satanás, y luego a sus ayudantes, que es la bestia, que es el anticristo, y luego el falso profeta. Tres, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la Trinidad diabólica: Satanás, el anticristo o la bestia, y el falso profeta. Ellos
van a perseguir más intensamente como nunca lo ha habido en la historia de la iglesia. A los cristianos los van a perseguir. Bueno, pero hablemos, yo estaba hablando del fuego, que es un juicio de Dios. Miren, en Apocalipsis 8, versículo 7, dice así: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, y fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta, como una grande montaña ardiendo fue precipitada al mar, una montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo, fuego, 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 como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de esa estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Y en Apocalipsis 9:18, miren, habla más de fuego. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de su boca. Y está hablando de unos seres parecidos a los caballos, y los que los montaban eran un ejército terrible, y que yo he entendido que son espíritus demoníacos. En Apocalipsis 16, versículo 8, dice: el cuarto ángel derramó la copa, ahora estamos hablando de las copas, derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado el quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron ni le dieron gloria. Y por fin, al final de todo, hermanos, después del juicio final, a donde van a ser echados los impíos, los incrédulos, los malhechores, es al lago de fuego y azufre, que es el infierno. Y ahí serán castigados eternamente los enemigos de Dios. Y por último, bueno, hay más cosas que dice la Biblia acerca del fuego. Voy a leerles otro en Apocalipsis 19:20. La bestia fue apresada con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y que habían adorado a su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya no quiero, hay muchos otros pasajes donde habla que el fuego es un juicio de Dios y usado como castigo eterno en el infierno. Bueno, ¿cómo será? Pero ¿cómo será la vida en la tierra en la humanidad un poquito antes de que regrese Cristo? ¿Cómo será la vida? Este pasaje que leímos en Lucas capítulo 21 nos dice cómo va a ser un poquito el periodo antes de que venga la segunda venida de Jesucristo, y Él las dio como señales antes de su venida. Él las dio, el Señor Jesucristo dio estas señales antes de su venida. La cosa es que muchos predicadores no se atreven, no les gusta predicar sobre esto, hermanos. Les voy a decir por qué. Primero, porque ya ha habido muchos falsos profetas que lo han hecho y no se ha cumplido lo que han predicho, porque predicen cosas que no están escritas. Ellos le aumentan de su cosecha, como dicen. Y por supuesto,
Ya ahora las personas que se atreven a predicar de la segunda venida y de las señales de la segunda venida, ya los tachan como embaucadores, mentirosos y así. Pero yo creo que si está revelada estas cosas en la Biblia, es para nuestra edificación, es para que nosotros meditemos en ellas. Y en primer lugar, en Lucas 21:8 nos dice que va a haber falsos profetas que engañarán a muchos antes de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez. Pero les quiero decir que inmediatamente que el Señor Jesucristo subió al cielo y la iglesia empezó a sufrir, inmediatamente los apóstoles todavía no se morían cuando empezaron a salir falsos cristos diciendo: yo soy el Cristo. Mirad que no seáis engañados, dice Lucas 21:8. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, así van a decir: yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, vengan a mí. No vayáis tras ellos, así dijo el Señor Jesucristo. Señal: falsos cristos, falsos profetas. Y yo les quiero decir, ya les he dicho, ya les he comentado, que en el mundo hoy, hay 5 mínimo, pero los que yo conozco, hay 5 personas en el mundo que se llaman Cristo, ellos dicen que son Cristo encarnado, que ya regresó por segunda vez, y tienen muchos seguidores, ya tienen su cuenta de Facebook y lo siguen muchos, y bueno, en diferentes partes del mundo están. También otra señal que el Señor Jesucristo aquí nos menciona es que habrá guerras, rumores de guerras, nación contra nación. Lucas 21:9, vean, dice: cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin todavía no será inmediatamente. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Bueno, guerras sí hay, rumores de guerra también hay. Hace poquito que Xi Jinping, el presidente de China, visitó hace unos días, no estoy hablando desde hace mucho tiempo, visitó a Vladimir Putin en Rusia. No sabemos qué hablaron, pero sí hay un video de cuando se estaban despidiendo y dijeron algunas palabras que todos están interpretando de una manera y de otra. Ya sabemos que todo lo que dijo Xi Jinping, ya sabemos que todo lo que había sido establecido desde hace 100 años se está acabando, o sea, está a punto de terminarse. Y ya todas esas palabras las interpretan: están hablando contra Estados Unidos, ya no va a ser el mandamás en el mundo Estados Unidos, ya hicieron un plan para derrocarlo a Estados Unidos económicamente, políticamente, y ya se unieron las dos grandes potencias militares, China y Rusia, y se les van a seguir aumentando para hacer un bloque. Bueno, tantas interpretaciones, guerras, rumores de guerras. Y luego también dice aquí el Señor Jesucristo que habrá terremotos, hambres y epidemias. Bueno, yo no tengo por qué hacerles una lista de terremotos. Yo durante 26, 27 años, yo no había experimentado ni un temblorcito de tierra. Pero a partir de esos 27 años para acá, ahora yo voy a cumplir 67 años en estos días próximos. Ya he sentido muchos temblores, terremotos, y si no aquí, lo sé que ha habido en muchas partes del mundo. Entonces es otra señal cumplida. También hambres, también epidemias. Todavía no salimos de la que estamos experimentando todavía.
Bueno, para que vean, las profecías dichas por el Señor Jesucristo, infalibles, se cumplen al pie de la letra de su boca, como Él dijo. También, ahí es donde me voy a detener un poquito, porque es donde me interesa. Predijo el Señor Jesucristo que iba a haber persecución a sus seguidores. Persecución. Ya les dije que la persecución empezó inmediatamente que se predicó el Evangelio. Inmediatamente. Y en el libro de los Hechos, si ustedes ven, son puras persecuciones. Persecuciones a Pedro, a Juan, a Esteban, a Pablo. Bueno, persecución. Casi es el libro de las persecuciones en Hechos de los Apóstoles. Pero las persecuciones han seguido toda la historia de la iglesia cristiana. Pero ya les dije, va a haber una gran persecución en la gran tribulación. Dice el versículo 12, Lucas 21:12, os echarán mano. ¿Qué es eso de os echarán mano? Los agarrarán, estás preso. Y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, por causa de mi nombre, por causa de ser cristianos, por causa de ser seguidores de Cristo. Esa será la causa de la persecución. Siempre ha sido esa y seguirá siendo. Porque también hay otras persecuciones por otras causas, pero Jesucristo habla de persecución por causa de su nombre. Noten aquí que aquí se enseña el Señor Jesucristo dos persecuciones, una de parte de los judíos y la otra de parte de los gentiles, los que no son judíos. Miren, dice, de parte de los judíos dice, os entregarán a las sinagogas, es persecución judía, a las sinagogas y a las cárceles, y luego ya no me voy a amarrar la manga, lo siento hermanos porque está difícil. Y la otra persecución es la persecución de los gentiles, o sea, los que no son judíos. Persecución de los judíos primeramente fue, y luego como se extendió el cristianismo por todo el mundo, pues también fue por todo el mundo la persecución. Ahí es donde habla de los entregarán a los reyes y a los gobernadores del mundo por causa de mi nombre. Miren, la persecución para los apóstoles no estaba en su mente. No estaba en su mente ni siquiera la muerte de Jesucristo. No estaba en la mente de los apóstoles. Para ellos, cuando empezó a hablar Jesucristo de su muerte, decían, no, eso no puede ser. Si tú eres el Mesías, lo que sigue según nuestra teología es que empieces tu reino. Y tú no hablas de tu reino todavía, así de tu reino ya establecido en la tierra. Hablas de tu muerte y ahora nos estás hablando de persecución. Nosotros no habíamos escuchado todo eso. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías empieza su reino. Entonces, por eso cuando resucitó el Señor Jesucristo, le preguntaron, Señor, ¿ahora sí vas a establecer tu reino? ¿Ahora que resucitaste? ¿Ya en este tiempo lo vas a restablecer? Esperaban eso. Y ahí fue donde les dijo otra vez, les dijo, no, todavía no se va a establecer el reino así como ustedes lo piensan. Va a haber una persecución. Las sinagogas son las primeritas que empezaron a perseguir a los cristianos. Y en las sinagogas había juicios y podrían determinar apedrear o matar o expulsar a las personas de las sinagogas. Eran también tribunales y tenían cárceles las sinagogas.
Pero esta profecía de la persecución no solamente se refiere a la persecución judía, sino a la persecución de todo el mundo, a los cristianos. Dice: seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esta profecía inmediatamente se cumplió. Ya se los dije, lo mencioné hace poquito. En cuanto se predicó el evangelio y ahí estaba un paralítico, Pedro y Juan iban a un culto de oración, a un templo que se llamaba La Hermosa, y ahí estaba el paralítico y le dijeron: ustedes conocen esto porque es muy conocido, no tengo oro ni plata porque tú nos pides eso, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y se hizo el milagro, y eso fue la causa por la que le llamaron a cuentas los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes. Oigan, ¿por qué andan haciendo esto? Eso no está bien. ¿Por qué están haciéndolo eso? Y ya fue cuando les predicó otra vez el evangelio. Por la persecución viene la predicación. Y los echaron a la cárcel y los golpearon con varas. Esta profecía pues se cumplió inmediatamente, la de la persecución, inmediatamente, y sigue hasta la fecha. Ha continuado durante toda la historia del cristianismo hasta el día de hoy, y se agravará cuando venga la gran tribulación, ya lo sabemos. Fíjense que hubo un tiempo, poquito, en que después de los judíos que persiguieron a los cristianos, siguió la persecución de los del Imperio Romano, de los emperadores. Todos los emperadores romanos, todos, sin excepción, perseguían a los cristianos. Todos. Hasta que, como se extendió el cristianismo en todo el Imperio Romano, llegó un emperador que se llama Constantino en el año 340. Y dijo: si no han podido con los cristianos, mejor yo me voy a unir con ellos. Y decretó que en todo el Imperio Romano la única religión aceptable o aceptada iba a ser el cristianismo. Y los templos, y mandó a hacer muchos templos, y todos los templos estaban llenos. Se llenaron de gente, pero no de cristianos. Se llenaron de gente, y esas gentes que no eran cristianas trajeron sus creencias, y la iglesia se corrompió, pero ya no fue perseguida, y empezó a ser perseguidora. La iglesia, de perseguida, empezó a ser perseguidora. ¿A quiénes perseguía? A los que no estaban de acuerdo con lo que se hacía en la iglesia. En la iglesia ya se hacía idolatría, ceremonias que no están en la Biblia, en las Escrituras, supersticiones, porque vinieron del mundo y estaban en la iglesia con sus tradiciones y con sus supersticiones, hechicerías, todo lo que lo seguían practicando, pero ya estaban en la iglesia. No es de traer a la gente a la iglesia, es de que los que vengan a la iglesia es porque son cambiados, transformados, perdonados por Cristo, para que aquí sea la comunión de los santos, de los redimidos. Eso es lo mejor. Bueno, ¿por qué el mundo persigue a los cristianos? Bueno, y les quiero decir, para ya dejarlo de la historia, que en la Edad Media hubo también persecución a los verdaderos cristianos, porque nunca dejó de haber un remanente fiel, nunca. Esa es la caña cascada que no se quiebra, o el pábilo que humea pero no se apaga. Esa es la iglesia cristiana, aunque se vea que ya no existe, sí existe. Nunca dejó de ser, aún en la Edad Media del oscurantismo. Pero un poquito antes de la ilustración, también Dios mandó luz
espiritual al mundo. Y ahí surgieron los prerreformadores, Juan Hus, Juan Wycliffe, Pedro de Baldo, y ya los reformadores, Martín Lutero, Calvino, etc. Y fueron perseguidos, por supuesto. Hasta ahí llego mi breviario histórico. ¿Por qué el mundo persigue a los cristianos? Al final del versículo que acabamos de leer dice, por causa de mi nombre. No es que los cristianos sean odiosos, algunos sí, pero no todos, o que sean crueles o criminales, no, por eso no los persiguen, es porque son embajadores y son representantes de Cristo, y son obedientes a Cristo, que predican el Evangelio, que predican que los pecadores se arrepientan, porque los persiguen porque odian, no tanto a los cristianos, sino al Evangelio, odian a Cristo, no quieren ni arrepentirse, ni creer en Cristo como su Señor y como su Salvador, y por eso persiguen a los cristianos, porque es los que predican a Cristo. En el versículo 13, vean Lucas 21:13, dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. En la persecución es la ocasión que nos da la persecución, esa oportunidad de predicar, de dar testimonio del Evangelio y de su poder que tiene para salvar, para transformar. Y esto os será ocasión para dar testimonio. La persecución siempre trae esas oportunidades para predicar el Evangelio y purifica a la iglesia, y que no sea como cuando llegó Constantino, ¿verdad? Que todos vinieron a la iglesia, pero no eran salvos, y se contaminó la iglesia. Pero la persecución siempre purifica a la iglesia, porque la paja no resiste el fuego, se quema. Pero la verdadera iglesia resulta fortalecida. La sangre derramada de los cristianos es como una semilla y se multiplica el Evangelio, y así ha sido con las persecuciones. Vean el versículo 14, Lucas 21:14, dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa cuando los agarren presos, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. En el Evangelio de Mateo dice, el Espíritu Santo les dará la palabra. Hermanos, yo creo que ustedes han experimentado eso. Han experimentado que, ¿de dónde me salieron estas palabras? Yo, ¿cómo voy si yo no fui al seminario cristiano como para saber, y a la hora que se fue necesario, Dios me dio la palabra? Y estoy seguro que les ha acontecido eso, hermanos. A mí me ha acontecido, a todos nos acontece eso, que cuando nos pone Dios en una situación, nos da la palabra apropiada. En una ocasión, yo acompañé a una hermana de la iglesia donde yo llegué. A esa hermana le gustaba mucho, en su bolsita de mano siempre traía folletos evangelísticos. Se iba al mercado y llevaba sus folletitos, donde sea, por si se le ofrecía la oportunidad de predicar. Y en una ocasión me dijo, hermano, después del culto yo voy a ir a predicar 1 hora o media hora o 1 hora. ¿Me acompaña? Sí, cómo no, para aprender. Bueno, y se encontró con una señora que aceptó que le hablara de la palabra de Dios, y la señora le dijo, así toda asombrada, y le dijo la señora, a ver, quiero que me diga de dónde investigó mi vida, porque todo lo que me está diciendo es exactamente lo que yo he hecho, lo que yo soy. ¿Y usted cómo supo? Y me causó mucha curiosidad y también sorpresa de cómo usted me habló de mi vida personal. Y le dijo la hermana, yo no sé nada de usted, se lo aseguro. Yo
Yo lo que estoy hablando es por la dirección del Espíritu Santo, por Dios mismo. Y son palabras de Dios para que se arrepienta. Y la señora sí se arrepintió porque le estaba hablando de lo personal. Entonces habrá oportunidad para que den testimonio. Y no se preocupen de lo que van a hablar. Porque para esos momentos yo les pondré lo que tienen que decir y nadie les podrá hacer frente de todos los argumentos de la defensa de lo que hagan. Es por la guía del Espíritu Santo. La gente, pues, cuando entró masivamente a la iglesia, masivamente entraron las herejías, las supersticiones y las tradiciones, y la iglesia se echó a perder. Proponer, pues, dice Jesucristo, cuando estén ahí en esos tribunales y les demanden y todo, propónganse, estoy leyendo el versículo 15, propónganse en sus corazones no pensar cómo habéis de responder como defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir. Nadie. Y Mateo y Marcos dicen, ya les dije, que en esos momentos el Espíritu Santo les dará esas palabras sabias. Os he dicho esto antes, los van a perseguir por causa de mi nombre. Esto lo dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles. Ya se los he dicho antes para que cuando esto suceda, no se sorprendan y creáis. Y también otra recomendación de Jesucristo a los apóstoles, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os saqué del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y qué bueno que los aborrezca, y qué bueno que los persiga, para que sepan, nos persigue porque no somos del mundo, y por eso nos odian, porque somos del reino de Dios, no del mundo, del reino de las tinieblas. Y otra advertencia que dijo el Señor Jesucristo acerca de la persecución, Juan 16, 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no se escandalicen. Los van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue esta hora se acuerden que yo ya se los había dicho. Miren, hermanos, cuando yo veo las guerras, esta guerra que está ahora y que puede hacerse más grande, cuando veo las pandemias, la epidemia, cuando veo los terremotos, las hambres, los falsos profetas, digo, ay, el Señor Jesucristo, qué exacto fue, qué, pues sí, acertadísimo fue. Y si fue acertado, también va a ser acertado en lo otro, en las otras profecías de él, la persecución. Bueno, pero si ustedes dicen, bueno, la persecución va a ser del anticristo, va a ser de otras religiones, o de los extraños. No, hermanos, no. Miren, Jesucristo dijo, nuestro texto dice en el versículo 16, Lucas 21, 16, seréis entregados aún por vuestros padres, por vuestros hermanos y parientes, y por sus amigos, amigos entre comillas, y matarán a algunos de ustedes. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Otra vez lo repite, por causa de mi nombre. Entonces la persecución va a llegar a la familia, a los más íntimos. ¿Por qué? Pues porque yo soy cristiano y mi hijo no es cristiano, es de otros, es santero o es ateo o algo. Y va a haber desacuerdo de papá, mamá. Y cuando llegue la hora de la verdad,
pues los hijos van a entregar a los padres y los padres a los hijos, o a los amigos, o a los vecinos. Miren, pues la persecución no viene también solamente de los extraños, sino de nuestro círculo más cercano, padres, hermanos, amigos, y hasta de los mismos hermanos de la iglesia, hermanos entre comillas, porque están aquí, pero realmente no son hermanos, ¿verdad? Va a haber esa persecución por causa de mi nombre, por seguir al Señor Jesucristo. Los primeros que fueron echados a la cárcel fue el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Pero fíjense que en 1990 empezó una medición. Ya voy a terminar, hermanos, acerca de la persecución. En 1990, para mí es hace poquito, porque yo me acuerdo, ya era adulto totalmente. 1990 empezó una medición. ¿Cuántas personas mueren por la persecución por ser perseguidos como seguidores de Cristo? ¿Cuántas personas al año? Y en promedio, desde 1990 que se mide hasta hoy, el promedio es, a ver, aquí lo tengo, 160,000 personas al año mueren por ser cristianos, por su fe en Cristo. 160,000. Entonces, ya les dije que esta persecución va a ser incrementada muchísimas veces cuando venga la gran tribulación comandada por el diablo, el anticristo y el falso profeta. Pero vean cómo termina el texto, vean cómo termina en el versículo 18 el Señor Jesucristo esta profecía. Vean, dice, versículo 18, Lucas 21, 18, pero ni un cabello de vuestras cabezas perecerá o se perderá. Y con eso termino. Podemos ser perseguidos, odiados, expulsados injustamente, sufrir falso testimonio, hasta ser asesinados por seguir a Jesucristo. No podrán dañar nuestra religión fuerte para siempre que tenemos con Cristo. Nunca se terminará esa relación. Para siempre la tendremos. No la puede terminar ni la vida ni la muerte. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No podrán dañar nuestra relación eterna con nuestro Señor Jesucristo. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Bueno, esto es todo, hermanos. Y vamos a hacer una pequeña oración. Gracias por tu verdad, por la exactitud de tus profecías, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. La historia de la humanidad está cumpliendo el 100% de tus profecías. Y ahora nosotros estamos espectadores de todas ellas. Y entonces levantamos nuestra frente y decimos: ven, Señor Jesús, ven. Cuando tú quieras, estoy listo. Pero ya no me da temor, ni espanto, ni sorpresa, porque tú nos lo advertiste antes, Señor. Gracias por tu palabra infalible, y sobre todo por tu presencia, y sobre todo porque tú has prometido estar siempre con nosotros, venga lo que venga. Así que te adoramos, estamos en paz, estamos tranquilos. En el nombre de Cristo te damos a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.